Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nuestro último día de salir al aire en esta semana y vamos a compartirlo con el contador Ángel Luis Vigatti, para nosotros nuestro economista acá de la casa. Y hoy, bueno, no hoy, cuando lo llamamos y lo invitamos le dijimos, podemos hablar únicamente de esto. Porque bueno, sabe tanto que a veces es imposible, es una picardía no escuchar otras cosas que nos cuentan, ¿no? Nos moviliza empezar a tratar de entender cómo impactan los impuestos en los contribuyentes, en las personas que, los usuarios que van a comprar las cosas y en los que venden también. No estamos hablando de las grandes cadenas o de los que son formadores de precio, que no creo que no son más de 5 empresas a nivel país, sino del comerciante de la calle, del que ustedes conocen, al que le van a comprar. Bueno, ¿cómo estamos? Gracias por venir. Bueno, muy bien, hablemos entonces de los impuestos. Yo Sí, sí. tengo en mi historia haber trabajado, cuando todavía estudiaba contador, en la Dirección de Rentas del Chaco y Sí. luego, a los 22 años, contador en la Dirección de Rentas de Formosa, donde fui uno de los organizadores, digamos. Bueno, los impuestos es el costo de la gestión del gobierno. Con los impuestos, el contribuyente está contribuyendo a la realización de esa gestión. En esa hay una primera clasificación, impuestos directos, impuestos indirectos, y tenemos los impuestos al consumo, los impuestos a la producción. Es decir, los impuestos no son todos iguales, hay otros que gravan el patrimonio, que tiene que ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, con el impuesto inmobiliario, otros que son tasas retributivas de servicio, no son impuestos, son tasas retributivas de servicio, que son los que cobran los municipios. Bueno, eso es así en forma general. Pero como, que hay que pagar igual. claro, Sí. son tributos, Sí. son tributos. El tema es que la presión fiscal tiene que ver con la sumatoria de impuestos y también las tasas que tienen cada uno de los tributos. Convengamos que nosotros en la Argentina tenemos nación, provincia y municipio. Es decir, de que son tres actores. La nación tiene impuestos como por ejemplo el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, que nace en la década del 70. Anteriormente no existía, solo había un impuesto a las ventas que era del 10% y solo en las actividades industriales, y no todas. En la década del 70 se impone el IVA, nace con un 13%. Ay, 21 ahora. Con un 13%, y no grababa todas Sí. las actividades. Ahora está en el 21%, pero sucede que si vos tenés en cuenta que el 21% del producto tiene una significación muy importante. Hay que ser muy eficiente para poder pagar eso. Y al mismo tiempo, quien está consumiendo, por ejemplo, alimentos, anteriormente no tenían ese impuesto y ahora tienen un 21%. Entonces, el Estado está gravando a los que menos tienen. Claro. O sea, lo que es muy importante, es esencial y que se enseñaba en la universidad, es lo que se conoce como capacidad contributiva. Es esencial, digo, porque no se puede gravar al que no tiene, al que no puede. El impuesto tiene esencialmente que respetar la capacidad contributiva. Pero ahora es un mismo impuesto para todos, los que hacen una misma actividad, para el que empieza y el que está hace mucho tiempo. Claro, convengamos, por ejemplo, yo mencioné el IVA porque es uno de los impuestos más gravosos, ¿no es cierto? Que más conoce. Ahora, tenés otros impuestos, como por ejemplo en el combustible, ¿no es cierto?, que les llamamos impuestos internos, están incluidos dentro del precio. Y esos impuestos internos más el IVA, llegan a representar, con lo que suma la provincia y con lo que suma hasta el municipio, que no puede cobrar impuestos, pero lo disfraza de tasa retributiva de servicio y, digamos,
comete un delito, pero un delito tolerado por la justicia, ignorado por los contribuyentes. Entonces, ahí se va desvirtuando el concepto de respetar la capacidad contributiva. ¿Y qué tiene por qué digo esto? Porque cuando, por ejemplo, hay otro elemento fundamental que tiene que ver con cómo funciona la economía. Vos tenés la rueda de la producción, la rueda del consumo y la cadena, que es la cadena financiera. Dentro de la cadena financiera, ¿cuál es? La moneda. Y hay dos elementos que son esenciales a cómo puede funcionar esa rueda de la macroeconomía, que son los impuestos y el crédito. El crédito porque ayuda a aquel que tiene el conocimiento y la voluntad a acceder al equipo para producir. El impuesto es aquel que tiene en cuenta la capacidad. Y cuando digo que tiene en cuenta la capacidad, es sumamente importante porque puede ser de que ahoguen a alguien que tiene voluntad, que estudió, que se preparó, que llegó a sacar el crédito, que tiene que tener tasas adecuadas para fomentar esa iniciativa productiva de bienes y servicios, de mejora de la productividad para bajar los costos, aumentar la competitividad, y de eso, esos son factores que van a hacer de que los precios no suban demasiado. Entonces, cuando hablamos de los impuestos y de la falta de crédito, estamos hablando de elementos que van a producir algo que es como la fiebre del organismo, que es la inflación. Claro, y de lo que vos sabés, ¿no? De lo que estás viendo, de la experiencia, ¿cómo se puede esperar, digo, de una persona que recién emprende, de un emprendedor? Bueno, porque siempre uno escucha, ¿no? Que le dicen, tenés que blanquearte, por así decirlo, tenés que existir dentro del sistema, que te registren, aunque recién empieces con un contador para saber, bueno, qué categoría te van a poner, pero tenés que existir porque si no, no vas a poder acceder a beneficios que vos mismo te podés pagar, como la jubilación, como también los aportes que vas a hacer para el resto de tu vida, y también para acceder a créditos, subsidios, sino como que no existís. Sí. Eso es lo que uno siempre escucha. Bueno, sí. Ahí el Estado entonces sí. Tiene una función de control, de supervisión, y cuando vos vas a emprender una actividad, tenés que hacer un proyecto, es lo que vos decís, blanquear, significa registrarte. Te vas a registrar en el municipio, que te va a imponer una serie de medidas, muchas de ellas tienen que ver con la seguridad, ¿no es cierto? Y con la seguridad de la comida que va a recibir el consumidor, con el que va a cargar combustible, que esté en un lugar donde esté todo preparado como para que no haya riesgo, en fin, ¿no es cierto? Luego tenés la provincia, que normalmente tiene un impuesto que es el más importante, que es el impuesto a los ingresos brutos. Hoy absolutamente distorsionado porque lo transformaron vía de reglamentaciones, sí. No de la ley, sino del organismo de aplicación, que es la Dirección de Renta, en una carga fiscal abusiva que va más allá de lo que corresponde. O sea que vos comprás algo que incluso ahora se regularizó, pero comprás un bien de uso que no era para venderlo, pero como vos estabas inscrito como comerciante, tenías que tributar hasta por el fabricante. O sea, excesos. Esos excesos es preciso que se tengan en cuenta en los impuestos y que se controle. Quienes tienen que controlar esto, ¿quiénes son? El cerebro del organismo. O sea, en el municipio, los concejales. En la provincia, los diputados. En la nación, el Congreso de la Nación, que es bicameral. ¿No es cierto? Porque están representados los ciudadanos, pero también están representadas las provincias. Claro, eso digo, es lo que debería ser, ¿no? Me quiero concentrar, me quiero concentrar porque si no seguimos otro camino, me quiero concentrar en lo que es hoy por hoy. Claro, son esos organismos los que imponen los impuestos, los que imponen los tributos. Creo que la gente ha entendido eso. Te pregunto, yo recién empiezo. Me explican y me dicen, si no estás en blanco, si no te registras, no existís.
Una vez que me registro, ¿tengo que pagar lo mismo que pagan los que están tributando hace mucho tiempo o hay algún tipo de régimen especial para los que recién se inician, de decir, no, esto no te cobro hasta que no te instales, esto sí, esto no? Bueno, ¿Cómo es en nuestra ley? determinadas Sí, épocas existieron leyes de promoción industrial, sí, leyes de promoción de desarrollo de zonas. Entonces, por ejemplo, eh, en determinado momento se estableció en la provincia de Formosa una ley de promoción. Esa ley de promoción hacía que quienes radiquen esa inversión tenían una exención impositiva. Por ejemplo, Coca-Cola amplió su fábrica y tuvo una exención impositiva para ayudarlo. También se daban créditos en determinadas zonas, por ejemplo, de área de frontera, una zona de frontera, como era la zona norte de Formosa, tenía promoción de inversiones a través, ya te digo, del crédito y de los impuestos. Son sí. las dos herramientas fundamentales para poder, vos tenés que registrarte, tenés en los organismos correspondientes, como por ejemplo la FIP, la Dirección de Renta, que son los organismos de recaudación. Ahora, fíjate que, por ejemplo, la ley, el Código Fiscal, la ley provincial, habla de el, la, el ingreso, la inspección y la presentación espontánea. La presentación espontánea es que se dé cuenta el contribuyente de que hay algo que está mal y que lo corrija. A mí me tocó ser el primer, digamos, jefe de fiscalización de la Dirección de Rentas y teníamos muy en cuenta ese artículo. Cuando se hacían las inspecciones, más que inspecciones eran visitas de asesoramiento, porque se le explicaba, mire, imagínate la cantidad de alícuotas y que se puede equivocar no el comerciante, se puede equivocar el contador, o puede haber una diferencia de interpretación. Por ejemplo, yo tengo una estación de servicio, durante años tributé en renta como estación de servicio. Y un día en renta dijeron, no, usted no es estación de servicio, usted como cobra una comisión del combustible, usted es comisionista. Sí. Entonces tiene que pagar otra comisión más alta. Perfecto, pero no podés darle efecto retroactivo a esa medida que vos tomaste. De hecho, lo hacen y perjudican. Tampoco, ¿no es cierto?, se tiene en cuenta la presentación espontánea, que vos decís, mire, vamos a hacer una cosa, esto no lo vio mi contador, Claro. pero ¿puedo hacer la presentación espontánea? No. ¿Pero cómo no? Yo fui jefe de fiscalización, no, ahora no. O sea, el criterio de quien esté al frente de los organismos de recaudación es fundamental. Está bien que tengan un criterio fiscalista, pero no abusivo. Hay algo que uno no termina de entender. Cuando hago entrevistas escucho que hay muchas quejas cuando ingresan mercadería Formosa que les hacen pagar por adelantado, todavía no las venden. Correcto. ¿Tan así es? Es así. Es así, hay denuncias, lo denunció el diputado nacional Carvajal, lo denunciaron diputadas provinciales, diputados. Y la justicia es la que tiene que poner las cosas en orden. El sistema inmunológico le llamo yo. Claro. El que corrige. Sí. Vos podés... Pero digo, de la experiencia que vos tenés, se hizo porque por los medios cualquiera dice cualquier cosa, lastimosamente. No. Pero ¿hay alguna presentación escrita en el juzgado sobre esto? Sí, por supuesto, Ajá. pero lo lógico es que ¿Y no... cuándo se hizo? De ¿Sabés lo que qué? vos conozcas, sí. No, yo leí en los diarios. Bueno, por eso voy, yo- porque una cosa es que una persona esté en campaña o no, pero que no deja de ser político y que diga, a mí no me gusta esto, no me gusta aquello, esto está mal, pero a la hora de la verdad, que se conozca, ¿se hizo una presentación en el juzgado diciendo este impuesto es ilegal? Tengo entendido que sí. Ajá. Y también a nivel del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, fíjate que hay una relación, hay un representante del Consejo en la parte fiscal y se elige a un contador con la ascendencia correspondiente y se hacen reuniones en tal sentido. Y también se les pregunta, ahora vía internet,
y los contadores presentan este tipo, a mí me consta que se presentaron ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Yo fui fundador del Consejo, Claro. y alguna vez también ocupé la presidencia, y te digo que es sumamente importante también esa participación del profesional en ciencias económicas para, digamos, no establecer un conflicto, sino una ayuda Claro. para la mejora del sistema. Bueno, yo digo, por una cuestión de tiempo, te tengo que agradecer aunque vos no creas, o capaz que sí, ¿no? Este pequeño detalle de ir contándonos para ir introduciéndonos en estos temas que la gente quiere saber, porque de una u otra forma, sí, yo me ha costado tal producto tanto, y pongo el valor, pero aparte se le suman otras cosas más que no digo que esté mal cobrar impuestos, porque eso vuelve después a la comunidad nuevamente Hay en un acciones, detalle pero que yo no omití porque sí, vos me lo pediste que lo omita, sí. pero lo que sí también es importante es la gestión del gobierno, porque no están las leyes, Sí. pero en la gestión es donde se ve la realidad, ¿no es cierto? A veces el sentido común, otros le llaman criterio, Sí. y otros simplemente es sentido común, pero la participación, por eso yo vuelvo siempre sobre el Consejo Económico Social, Claro. la participación en ese órgano de diagnóstico es sumamente importante, no solamente en los tributos, pero vos tocaste algo muy importante. Los impuestos son a veces la traba con la que tiene alguien que quiere desarrollar, buscar una fuente de trabajo, Sí. y tiene con esto un obstáculo insalvable. Sí, porque yo escucho, en este caso, el testimonio, ¿no?, de quienes recién emprenden y me dicen, bueno, está bien, voy a ser visible, puedo tener acceso a crédito, pero por otra parte tengo que pagar tanto entre el contador, que no me parece mal que le paguen, porque yo hay cosas que no sé hacer, entre los impuestos, y después también digo, ¿con qué voy a pagar los créditos que estoy Te voy a decir solicitando? algo con Sí. relación al contador. Sí. Cuando Que aparte se adaptan, tampoco es lo que regula la tabla. Sí. Te voy a contar porque ya te digo, soy fundador del Consejo de Ciencias Económicas, de los primeros contadores, matrícula número 8. Me acuerdo haber ido, siendo perito, estudiaba perito mercantil, y un amigo, su papá era ganadero, me dice, estamos por ir, ¿a vos vas a estudiar contador? Sí, vamos que va a hablar con el contador. Fuimos y el contador le decía, bueno, mire, don Ildefonso, este año va a tener tales y tales y tales beneficios si usted hace un galpón, si usted compra un tractor, entonces esto lo va a poder desgravar. O sea, el Estado estaba incentivando la mejora de la producción, incentivando la inversión con desgravaciones impositivas. Y antes de comenzar el año, iba y tomaba las decisiones. Si usted compra el tractor, lo va a poder amortizar, va a poder usar eso, pero en 5 años. Y si usted hace un galpón, puede durante este año desgravar ese 100%. Fíjate vos, ¿qué hacía el contador? Llevaba adelante una función de prepararlo, de ayudarlo. Entonces, también tenía muy en cuenta la cuestión de costos. Cuando se complicaron de tal manera los impuestos, los contadores cada vez se dedican más a ese tema y no a la parte más valiosa de su formación profesional, que es la del estudio de costos, la proyección, el análisis del mercado, ese tipo de cosas que son sumamente importantes, el marketing, a la formación en las universidades, y que después no se ve en la práctica porque no le queda tiempo. Tiene lo mismo para las personas. Uy, tengo que pagar esto, lo otro. Y fíjate en la pandemia, un hecho interesante. Los costos se mantenían y los ingresos se vieron reducidos. Claro. Entonces se endeudaron. ¿Con quién? Con el fisco. Y tomaron planes de pago. Y después, sin embargo, los abogados de la AFIP embargaron las cuentas, por más que vos tenías un plan de pago. Y eso le ha pasado a colegas, ¿no es cierto?, a colegas empresarios.
Claro. Y hubo una intervención feliz de, de- del- los diputados que tomaron carta en el asunto y solucionaron el problema hablando con quien podía hacerlo, que era la justicia. O sea, Bueno, pero en realidad uno no puede esperar que un legislador llame a un juez y le diga, esto está mal. Las presentaciones se canalizan por la justicia. lo Sí. lógico que eso no hubiese sucedido, y más lógico también sería de que se hubiese llamado la atención, por lo menos, a los que se abusaron de su posición y que tomaron esas medidas que le significan honorarios. O sea, aumentaron el costo impositivo con esos honorarios, algo totalmente improcedente y negativo, ¿no es cierto? Claro, muchas gracias por venir. Eh, Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos, no se vayan porque tenemos más para compartir esta noche.